Las 4:35, una hora menos en Canarias. Pasada la devoción de la Semana Santa, nos queda la devoción por el fútbol. Y aquí tenemos, como todos los lunes, a Jorge Valdano y a Santi Segurola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tienen aquí en este programa, pues, oyentes muy devotos, de las charlas que mantenemos aquí. Bueno, que mantienen aquí Santi y Jorge, y que yo miro de hilvanar como buenamente puedo, ¿verdad? ¿Cuándo estás? Hombre, me fui en Semana Santa, Jorge Valdano, déjame que me vaya una semana de vacaciones. Hablando de devoción. Qué malo, que no te fuiste tú. No, aquí estaba. Bueno, pero porque te portas mal y tienes que hacer penitencia, pero los buenos podemos ir de Semana Santa de vacaciones. Pues acá estamos otra vez. Sí. Yo no digo nada. Sí, no os veo que yo cantando Soy el novio de la muerte, como el ministro del Interior, o el ministro de Cultura, o incluso el ministro de Justicia. Esa costumbre de subestimarnos, ¿eh? Sí, es verdad, os subestimo mucho, porque probablemente hay testosterona para eso y más, ¿verdad? Bueno, no sé qué decirte. Hablemos, por favor, de la Copa de Europa, que no veo que tengáis un trozo de pan en la mano para mojar. Así que vamos al fútbol. Y a la Copa de Europa, que tenemos una semana muy intensa, ¿eh? De los 3 partidos que nos esperan, el de mañana y los 2 del miércoles, o sea, la Juventus con el Real Madrid, el Barça con la Roma y Sevilla con el Bayern, ¿cuál es el que os da más morbo? Jorge. Más morbo, Sí. seguramente el Real Madrid, Juve, porque ¿Sí? hay un histórico detrás, porque hace relativamente poco jugaron nada menos que una final, donde el Real Madrid, sobre todo en el segundo tiempo, se paseó, y además porque me da la sensación de que de todas las eliminatorias es la más equilibrada. El Barcelona está por encima de la Roma, tanto como el Bayern está por encima del Sevilla, en posibilidades. Luego ya sabemos que el Sevilla es capaz de gestas como la que completó frente al Manchester United, y que los equipos italianos siempre se indigestan, por lo tanto el Barcelona tampoco se puede confiar demasiado. Pero entiendo que Juve-Real Madrid es una eliminatoria bastante igualada, y sobre todo a 2 partidos. Los italianos son pacientes, son especuladores, son tácticamente muy solventes, y a veces les sobran 5 minutos para terminar complicándote la vida, ¿no? Lo hicieron en la última eliminatoria frente al Tottenham, perdieron el trámite del partido prácticamente durante los 90 minutos, pero en 3 o 4 minutos de inspiración fueron capaces de quedarse con la eliminatoria, ¿no? Son un rival temible. Sí. ¿Y a Santi Segurola también le parece el partido de más morbo? Hombre, hay que decir 2 cosas. 2 de las últimas 5 Copas de Europa del Madrid las ha ganado frente a la Juve en finales. Sin embargo, cuando han sido eliminatorias a doble partido, se ha impuesto a la Juve. Hay otro dato también que tiene un interés, no sé si morboso, anecdótico, pero es que Zidane estuvo en aquella famosa séptima, que la Juve era jugador de la Juve entonces. Estuvo en aquella y la perdió con el Real Madrid en Ámsterdam. Y yo creo que es la primera, estoy seguro además, que es la primera vez que Zidane acude como entrenador a un equipo donde estuvo nada más y nada menos que 5 años. Siempre que se enfrentan este tipo de equipos, Real Madrid-Juve, no sé, Real Madrid-Manchester United, Barça, no sé, Ajax, salen en una serie, hay eso que Jorge ha llamado histórico. Hay un anecdotario enorme que añade todavía un poco más. Una tela de araña y de emociones y sentimientos de gente. Y de décadas Claro. de rivalidad. Que el mito del retorno es de los más festejados en el fútbol, ¿no? Ese tipo de encuentro en donde uno termina considerando al rival como algo cercano, como algo familiar, pero desde la condición de enemigo, ¿no? O sea que Zidane tendrá un montón de amigos allí, ¿no? No, creo, yo por lo... Y hasta es posible que el público le acoja con un aplauso, si no tienen le buen va- recuerdo de él, ¿no? Sí, allí pasó de ser una promesa, una muy buena promesa del fútbol en el Girondins de Burdeos, pero no demasiado conocido, a convertirse en una estrella. Allí en aquel periodo ganó el Mundial con Francia. En aquel periodo volvió a ganar en el 2000, ganó la Eurocopa también con Francia, y yo creo que esos 5 años en la Juve fueron años extraordinarios.
Desde luego creo, por lo que he leído además, que de vez en cuando tiene 4 o 5 días sueltos, suele ir a Turín o estar por el Piamonte, sí. Yo creo que una vez fue a jugar con el Real Madrid, siendo jugador todavía, a Turín. Y ocurrió algo sorprendente. Esperaban en el aeropuerto aficionados de la Juve, todos muy, muy agresivos con los jugadores del Real Madrid, y cuando apareció Zidane se hizo el silencio, ¿no? O sea, me pareció aquello una muestra o sea, un silencio de respeto extraordinario. Que es un abrazo en este caso, ¿no? Y un montón de besos y de cariño. Sí, pero el fútbol suele ocurrir, estas cosas en el fútbol son más habituales. Y está bien que ocurran, porque si no... Ojalá que ocurran. No y tendría que alma, vamos, no tendría nada, ninguna... Yo creo que el respeto, la admiración por una trayectoria, por las razones que sean, porque fue un jugador querido, importante, maravilloso además en la Juve, ¿cómo no le van a querer en Turín? Bueno, ¿y el Sevilla-Bayern qué? Porque el Bayern, dice siempre Santi Segurola, que es un poco el equipo imperial europeo, ¿no? Sí, tienes el equipo centroeuropeo imperial. Ya, vale, centroeuropeo, vale. Es un equipo que, mira, han cambiado de entrenador esta temporada y le ha ido mejor con Heynckes, que es un hombre de 71, 72 años. Con él ganó la última Copa de Europa, no, creo que fue en el año 2012. Y digamos que ha recuperado las viejas virtudes del Bayern. Es un equipo directo, goleador, contundente, no exquisito, pero te pone el logo y el escudo del Bayern por donde va. Y hay equipos que tiemblan. El último que tembló fue el Borussia Dortmund, el que probablemente su mayor rival o el rival del Bayern en los últimos 10-15 años en Alemania, y le metió 6 este pasado fin de semana. Es una eliminatoria... O sea, que se pueden perder encuentros frente a determinados equipos no por cómo jueguen ese día, sino por lo que inspiran en los adversarios. No, es que evidentemente cuando hablamos de la Copa Europa hay 4 o 5 equipos que la juegan como si estuviera en el jardín de su casa. El Bayern es uno de ellos. El Real Madrid es otro. Me parece que el Barça de los últimos 15-20 años es otro. Te falta uno, llevas 3. Pues era el Milán, pero al Milán le sustituyó la Juve. Pero por lo demás sí que me parece que hay equipos que se encuentran en un hábitat cómodo, natural. En cambio, digamos, para otros equipos la Champions intimida, produce vértigo. No, claro. A mí lo que me gustó del Sevilla... Pero el Sevilla seguro que estarán preocupados, Bueno, pero ¿no? el Sevilla ya ha dado 2 pasos importantes esta temporada. No perdió con el Liverpool, que es uno de los grandes, y le eliminó al Manchester United, que es uno de los grandísimos también. Entonces ahora tiene una experiencia, digamos, ya tiene bagaje para enfrentarse al Bayern, que creo que es más que el Manchester United, pero tampoco es un equipo tremendo. Eso sí, es un equipo que te hace saber que es fortísimo. Aunque no lo sea, sí creo que es muy buen equipo. Pero yo creo que el Sevilla tiene sus posibilidades. Para mí ¿Sí? ¿Tiene posibilidades? Yo creo que sí. Para mí, me da pena, siento que no esté Banega, que me parece que es el jugador que articula todo el Sevilla y además el que casi diría que tiene más carácter del Sevilla. Y perderlo en el primer partido me parece que es un problema, perderlo por sanción. Pero bueno, yo le vi al Sevilla el otro día frente al Barça y me encantó. O sea que, ¿por qué no? ¿Tú crees también que puede ganar el Sevilla al Bayern? Bueno, Jorge? yo le doy mucha credibilidad a Segurola, que puso al Sevilla como favorito ante el Manchester United contra el parecer ¿Es verdad? de todos, incluso del mío. Y además no solo que ganó el Sevilla, sino que lo ganó a los Segurola. Segurola decía en esa ocasión que el Sevilla tenía que tener el monopolio de la pelota, que tenía que tener un dominio muy grande del juego, aunque fuera sin peligro, para sacar al Manchester United del partido. Eso fue lo que hizo el Sevilla, y la renta fue tremenda. O sea, fue uno de los partidos inolvidables que quedarán en la historia del club. Bueno, ahora la montaña parece por lo menos igual de grande ante un rival que, no lo olvidemos, va ganando la liga por 17 puntos. O sea, lleva una ventaja abusiva. Incluso más que el Barça. Sí, una ventaja abusiva con respecto al segundo clasificado, que es el Schalke 04. 69 puntos contra 52. Y efectivamente es un equipo al que caracteriza
la eficacia y que no juega mal al fútbol. Yo en alguna ocasión decía, cuando uno bosteza, gol de Alemania. Eso ya se terminó. Ahora Alemania te gana y en ocasiones hasta te divierte. Yo no sé si el Bayern Múnich nos da tanto como para divertirnos, pero no es solo un equipo contundente, es un equipo que es capaz de realizar un fútbol hasta atractivo, ¿no? Incluso. Cuidado, yo una recomendación, al Bayern le gusta mucho tirar centros, lo hace, o sea, busca muy bien las bandas y luego por ahí aparecen los Lewandowski, Müller, te cabecean cualquier cosa, cabecean bien además. Es un equipo muy alto además el Bayern, ¿no? Sí, es un equipo poderoso, más que sí. es un equipo poderoso. Yo creo que por ahí, por los costados, tiene que hacer todo lo posible porque se queden un poco lejos, un poco más lejos de lo que el Bayern se suele quedar en la liga alemana. Hay algunos equipos alemanes que tienen de estatura media mi estatura. Yo en mi generación era alto y hasta muy alto, ¿no? Yo siempre decía que lo que me faltaba como futbolista era por los centímetros que me sobraban, pero Era otros tiempos, porque eran ahora, otros tiempos. claro, Sí. claro. Ahora O sea, promedio está en promedio, 1,87 m o 90. por ahí, eso es 1,87 que es lo que yo mido, ¿no? O sea, que los que son altos en esos equipos miden muy por encima del 1,90, ¿no? Y efectivamente son temibles en el juego aéreo. Oye, ¿verdad que me contaste un día, Santi, que había un estudio sobre el impacto de cabecear en los cerebros, ¿no? Bueno, lo que ha habido un estudio Hace tiempo que en la NFL, en la Liga de Fútbol Americano. Que me sonaba algo. Se examinaron me parece que fueron 112 cerebros de jugadores muertos de la NFL cuyas familias dieron permiso para que se estudiaran en un laboratorio de una universidad de Massachusetts, no sé cuál de ellas, cerca de Boston. Y de los 112, 111 tenían encefalopatías, es decir, estaban gravemente dañados los cerebros. Algunos de ellos pertenecían a jugadores que se habían suicidado muy jóvenes o que habían dado señales de Alzheimer. ¿Cuánto pesa una pelota de fútbol? Ahora pesa bastante menos que antes, ¿no, Jorge? Yo creo que... Sí, también ha ido perdiendo peso. No, totalmente. Bueno, la tecnología también sirve para eso. Los balones hasta son más redondos ahora que antes. Vamos. Sí, antes tenían cuerdas. O sea, mira, mi padre, que jugó en fútbol, vamos a decir, aficionado antes de la guerra civil en Granada y en Cádiz, se ponía un pañuelo en la frente porque odiaba cabecear y le hacía mucho daño con las cuerdas. Entonces muchos jugadores, cuando les ves en las fotos, hay muchas fotos de equipos antiguos con los jugadores con pañuelos, y te preguntas, ¿por qué llevan pañuelos? Pues para protegerse de los cordajes del balón. Ya, pero para protegerse del impacto externo puro, no de del todas golpe. Maneras, los jugadores de fútbol americano no cabecean, o sea, lo que se cabecean entre ellos. Sí. Y con cascos. Sí. No, pero sobre estas cuestiones hay que... De que yo no tengo ninguna duda de que si te pasas 15 años cabeceando balones de fútbol, que hay entrenamientos en donde uno sale hasta con chichones de tanto cabecear, Qué horror. pues algún efecto tiene que tener. Jorge, ¿no? se ha habido un cambio. Aprovecharme a mí en los próximos meses, porque no sé lo que voy a porque diciendo. claro, a los altos de los equipos os tocaba cabecear, supongo, ¿no? Exacto, Bueno, y además hay mucho choque de cabeza, por eso las medidas de los árbitros con respecto a cualquier tipo de choque, donde choque cabeza con cabeza, brazo contra cabeza, codo contra cabeza, ahora son terminantes. Prácticamente se pita todo, en muchos casos, o casi siempre, con sanción, con tarjeta amarilla. Hay un cuidado, hay una orden expresa, no sé, o por lo menos se advierte, hay una orden de la FIFA, de los máximos organismos del fútbol, que esas cosas hay que cuidarlas más que nunca. En fin, si os consuela, estuve el otro día viendo un reportaje sobre el efecto sobre las cervicales que va a tener en la generación, que los millennials, que se pasen 5 o 6 horas sobre su smartphone. ¿Ah, sí? Sí, o sea, esa curvatura de nuestras cervicales para mirar el teléfono constantemente. Yo tengo mi placa de titanio en el cuello. Ah, sí, tú ya la tienes. Ya bueno, tengo, sí. Pues creo que todos los demás se la van a acabar poniendo, porque a base de 4, 5 y 6 horas Claro, en una posición tan forzada, poco ergonómica, ¿no? No, Acabará yo pasando factura. Tenía Claro. entre la sexta y la séptima vértebra cervical. El dolor fue inmenso y supongo en gran medida se tiene al trabajo de... Y tienes titanio ahora. Ahora titanio. Una vez, No se está de nada, suena en Segurola, los aeropuertos. en los Juegos nunca me ha pasado eso, excepto en los Juegos Olímpicos
de Pekín, que me acaban de operar, y resulta que en los Juegos Olímpicos de Pekín los chinos había que pasar arcos por todas partes y debían ser más potentes de lo normal, porque más sensibles seguramente. A veces no podía salir, había un arco para salir del hotel al autobús que te llevaba al Estadio Olímpico. Y yo los 2 primeros días pitaba siempre, luego ya me conocían y sabían que podía pasar. El del titanio. Que pase el del titanio. Bueno, me falta solamente que me habléis del Barça con la Roma. Dejó preocupación el Barça en su última actuación. La preocupación la dejó por la falta... ¿En la Liga, dices? En la Liga, sí, contra el Sevilla, precisamente. La preocupación la dejó sobre todo la falta de Busquets, un mediocentro extraordinario, porque el equipo fue incapaz de parar múltiples contragolpes que no terminaron en gol de casualidad. El Sevilla iba ganando 2-0 y estuvo más de 3 veces a punto de recibir el tercer gol y hasta el cuarto gol, pero solo la mala suerte o la mala elección de los jugadores del Sevilla le impidieron marcar una diferencia superior. Por lo tanto, en el funcionamiento la ausencia de Busquets sí que hay que considerarla como un gran problema. Y para resolver los problemas hay un tal Messi que sale a último momento y que parece que tiene el poder de las hadas, vamos, da igual el resultado en contra que lleve el equipo, produce tales sugestiones, tal intimidación en el contrario, tan euforia en su propio equipo y el efecto de su juego es tan extraordinario que al final el Barcelona termina resolviendo cualquier situación incómoda que tenga delante, ¿no? Pero en el funcionamiento del equipo a mí me quedó una cierta preocupación. Hay jugadores como Paulinho, como Coutinho, como Dembélé, que tienen que dar mucho más, o tienen que dar mucho más a la hora de construir fútbol, o si no tienen que dar algo más a la hora de contribuir cuando el equipo está en fase defensiva. Claro, si uno tiene un Messi que juega caminando, pero te gana 3 partidos de cada 4, pues cualquiera le dice que corra, pero a los jugadores que no tienen ese efecto tan determinante en el juego, si además no hacen una contribución defensiva, pues al final el equipo se agujerea como un queso cruyero. Yo, de esto que dices, en el Barcelona figura solo está Messi. No es porque los demás no sean buenísimos, para mí Busquets es el mejor mediocentro que yo he visto en mi vida. Es decir, pero está la potencia de como figura de Messi, que todos los demás tienen que resignarse a otro papel. Y además, y hablamos de los Iniesta, y antes de Xavi, o Busquets, o Piqué, estamos hablando de superjugadores que aceptan su rol con una profesionalidad impresionante. Sí, lo mejor que se puede decir de los jugadores de Barcelona es que saben jugar con un genio, que no siempre ocurre, ¿eh? Claro, y entonces, de repente, estos 2 jugadores, sobre todo Coutinho y Dembélé, me da la sensación que cree que han llegado a un buen equipo, a un equipo muy bueno, pero donde ellos son figuras, que empiecen a saber lo que no lo son. Que no lo son porque hay uno que está muy por encima y que les hará saber más pronto que tarde cuál es su verdadera magnitud como jugadores. Y en la manera en la que jugaron el otro día frente al Sevilla, me parece que no van a poder seguir, o van a tener que cambiar radicalmente. Nos faltan solamente 6 minutitos y no quiero dejar de plantear el tema de Australia, que por lo visto está en estado de shock porque allí tienen el cricket australiano, que es como el fútbol, ¿no? Allí, para ellos. No, hubo una época en que el deporte nacional de Australia era el cricket. Por eso digo que es como aquí, es como si en España fuera el fútbol, ¿no? Ahora ha bajado un poco, pero sigue siendo una de las señas de identidad del deporte australiano, que por otra parte es sensacional. Bueno, pues el cricket australiano está en shock, decía, por un escándalo de tramposos, ¿no? Hay 3 jugadores de la selección, entre ellos el capitán, que han reconocido que estaban haciendo trampa de forma premeditada. ¿Cómo se hace trampa jugando a cricket? Pues por lo visto, lijando, raspando, ¿no?, la pelota, una zona de la pelota, para alterar su trayectoria. Sí. Y esto se ha sabido. Y ahora... Bueno, pero es que en el deporte, digamos, hay tal conexión emocional entre lo que representa un equipo y para su hinchada, para el propio equipo y para la hinchada, que esto se ha convertido en un motivo de oprobio para toda Australia. Están interviniendo ministros, el presidente, todo el mundo en Australia, porque siente que el país ha sido humillado y que el país está
dando una imagen penosa para el mundo, porque 3 jugadores se confabularon para alterar el estado de una pelota de cricket. Yo de cricket no tengo ni idea, pero las imágenes, en cualquiera que entre en YouTube se verá. Hay un jugador que con un papel de lija... ¿Y se ha grabado a sí mismo dándole con la lija? Una cámara lo vio como con la mano les pillaron con el carrito del helado. Con la mano en el pantalón, porque tienen bolsillos y tal, manipularon y luego lo reconocieron. Han sido sancionados por 1 año. El escándalo es de tal calibre porque no es que, además en un deporte de caballeros, de esto que se habla, rugby, cricket, donde las reglas parece que no se pueden vulnerar nunca y el que las vulnera está condenado de por vida. Bueno, estos 3 jugadores han generado un problema para ellos, pues están suspendidos por 1 año y yo creo que va a estar pesando sobre todo el equipo, sobre ellos y sobre todo el cricket de Australia. Las marcas comerciales se han retirado. Caray. Esto es un problema y hasta políticamente, claro, Australia siente como que ha traicionado el fair play, más que deportivo, porque estamos hablando de lo que a veces los países depositan en el deporte y en los deportistas, ¿no? Este es un caso que evidentemente para Europa, para los españoles, pues quizá no tenga mucha importancia, pero imaginemos que eso ocurre con alguna de unas figuras en deportes sagrados para España y donde se llega a un estado de cosas como las que hemos visto con... ¿Para qué se logra lijando la pelota? Porque no me lo puedo imaginar. Cambiar la trayectoria, por lo visto. Se puede que, yo no sé, por las leyes físicas, creo que se varía y hasta perceptiblemente la trayectoria de los lanzamientos. Sobre todo, y alguien debe saber que está manipulada, ¿no? Porque no es la primera vez, ya. Quiero decir. Es que, por ejemplo, no se puede ni frotar contra el suelo una pelota, está prohibido. No se puede ni arañar con la uña la pelota, es decir, eso está medidísimo, y es que al jugador se le ve que tiene un papelito, con lija se le ve un papelito amarillo, y luego confiesa que es verdad que estaba lijando. En el fútbol somos tan puros que jamás hemos lijado una pelota, ¿no? Pues fíjate, vamos, como para que con los papeles de un máster hicieran una pelota de cricket, ¿verdad? Bueno, hay un caso en la NFL, el equipo más potente quizá de la historia, los Patriots, con el quarterback más famoso de la historia, de Tom Brady. Han sido acusados, y creo además que estuvo medio comprobado que habían bajado, habían inflado los balones menos para que le favorecieran el lanzamiento. Es decir, que cuando hablamos de doping, este tipo de doping también existe. Despedimos a Jorge Valdano y a Adiós. Santi Segurola. Un momento, que voy a leeros un tuit que nos dice Kiko Araví. Dice: escuchas a Valdano y Segurola hablando de fútbol y parece que estén platicando sobre epistemología del existencialismo. Bueno, no sabemos si es un elogio o una crítica, pero lo dejamos como... Me acabas de dejar preocupado, ¿eh? No, pero ¿qué esperaban? ¿Que tenía que ir 2 señores yo con un palillo detrás de la oreja? En plan un tabernario hablando aquí de fútbol. Sí, lo único que hemos dicho es que Busquets es buenísimo. No, en fin, yo quería asegurarle a Valdano. Con menos no me conformaba yo para hablar de fútbol. Claro. Ahora sí, adiós, señor Valdano. Adiós, señor Segurola. Adiós.